Hola familia de Alaja Home TV, bienvenidos nuevamente a estos episodios donde nos vamos a cargar de energía, de conocimientos y sobre todo de cultura, porque eso es lo de nosotros, obviamente, demostrarle a ustedes todo lo bueno y lo rico que tiene República Dominicana a nivel de ingeniería, de arquitectura, de arte, de estilos, de cualquier lugar donde usted vaya a visitar, porque obviamente tenemos que estar bajo un techo y un techo seguro. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y para eso me acompaña Andy de la Rosa. Un aplauso para él. Hey, hey, tienes que aplaudirte, claro, sentirlo. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el reordenamiento territorial, pero basándonos en las hermosas iglesias que tenemos en nuestro país. O sea, cómo surgieron esas ciudades a su alrededor, qué diseño arquitectónico tienen, porque además de, hay que reconocer de que somos, digamos, la República Dominicana es un pueblo católico en su mayoría, ¿verdad? Sí. Estos estilos arquitectónicos de fuera, tanta historia, tanto valor que hay, y a veces el mismo dominicano no tiene ni la menor idea del por qué. Simplemente lo vemos como algo turístico. Ah, las iglesias están en la zona colonial. Ah, que la basílica. No, mi amor, tenemos que saber. Y para eso, el profesional en la materia. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Verónica? Excelente. Andy, mira, yo quiero que empecemos con cómo inician las iglesias, o sea, a nivel territorial, cómo se implementaban. Ah, mira, yo voy a poner una iglesia ahí porque no me cuadra, esa esquina está vacía, era así. No, bueno, para hablar del tema de las catedrales o las iglesias en las Ujú. ciudades, tendríamos que remontarnos, por ejemplo, a tiempos de cuando inicia el cristianismo, es Exacto. decir, a la Edad Media, vamos a decir. Hay que tener en cuenta que anteriormente las iglesias fungían como uno de los organismos reguladores de las sociedades, por así decir. Es decir, que la iglesia tenía una importancia que incluso su poder llegaba a ser hasta mucho mayor que los de los reyes y los demás gobernadores en esa etapa. Ok. Bueno, con el concepto de que la catedral era un órgano que te acercaba a lo que era el Dios prácticamente y todo el mundo quería cuando muriera, pues llegar al cielo, las catedrales comenzaron a tener como un auge y una importancia muy significativa en las estructuras sociales. Ten en cuenta que nosotros prácticamente somos católicos luego de que del descubrimiento de América, Sí. que ellos fueron quienes trajeron prácticamente esa Toda religión, esa a cultura esa española cultura directamente exactamente aquí. aquí. Claro. Si te fijas, la mayoría de las ciudades españolas están estructuradas en todo lo que es el perímetro de una catedral. Es decir, las edificaciones principales son una catedral, un ayuntamiento, que son los organismos que se encargan ya de todos los registros, regulaciones y demás, Ok. y luego a raíz de ahí comienzan ya a organizarse los diferentes tipos de viviendas y comercios. Y parques. Ajá, O sea, parques y demás. los parques salían después de que ya estuviese instalada una catedral o una iglesia. Sí, es muy importante eso que has preguntado, porque ten en cuenta que, por ejemplo, las iglesias tienen un horario de misa o de congregación. Ujú. Todas las personas tenían que, o sea, la mayoría que se querían salvar, tenían que ir a la iglesia. Una vez salían de la iglesia, los parques surgieron por la necesidad de las personas aglomerarse o esperar a lo mejor su momento para poder entrar a la iglesia una vez pasada una misa. Entonces, se crean los espacios sociales que son como un espacio de espera para luego entonces pasar a lo que en principio era lo que se necesitaba, que era escuchar la palabra de Dios. Ok. Una vez se inician prácticamente lo que es la importancia de la congregación, da significado a lo que es todos los elementos que rodean la iglesia. Ten en cuenta también que anteriormente existía una competencia en las catedrales, porque mientras más alta era la iglesia, se tenía la sensación o tenían la creencia de que más cerca estaban de Dios.
O sea, por eso la mayoría de las catedrales europeas son catedrales que tienen 54 metros de altura, 60 metros de altura. Tienen, por ejemplo, estilos arquitectónicos que son totalmente hermosísimos en términos de detalles. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es el estilo gótico, barroco, rococó, el renacentismo. Y tú te vas, por ejemplo, a ciudades como Milán o te vas a ciudades como, por ejemplo, Barcelona, Ok. y te puedes tocar, por ejemplo, con catedrales de estilo totalmente gótico o catedrales como la Sagrada Familia, que es un monumento que está esculpido tanto por dentro como por fuera, El, detalle por detalle. ¿Cuál es el estilo que predomina más acá? Vamos a ponerte Santo Domingo, que Sí, fue la primera ciudad primada de de América. América. Ujú. ¿Cuál es el estilo que prevalece a nivel general entre las catedrales y las iglesias que están aquí? Bueno, aquí no hay un estilo puro. Eso hay que tenerlo bastante Ok, muy claro porque con la llegada del ok. catolicismo, con sus representantes aquí a República Dominicana prácticamente, surgió la necesidad de crear las catedrales. Pero ¿qué pasa? Todos los estilos ya estaban creados en Ok. Europa. Aquí no contábamos con la mayoría de los recursos en cuanto a materiales para poder elegir catedrales inmensas como estaban en Europa también, Sí, pero aquí hay una pero, belleza en la zona claro, colonial. a lo que voy es, por eso mismo digo, que la mayoría de las catedrales de aquí tienen estilos mezclados, como por ejemplo, pero son estilos que son tardíos, como por ejemplo la Catedral Primada de América, que Ujú. tiene, por ejemplo, una de sus fachadas tiene un estilo gótico tardío, o por ejemplo, hay una de las fachadas también que tiene un estilo barroco o románico. Y Renacentista, claro, quizás. pero sí, tiene por ejemplo detalles renacentistas. Hay una de sus fachadas incluso, que es la fachada frontal, que tiene diferentes estilos. Tú puedes identificar lo que es un rosetón, diferentes estilos de arcos, que son prácticamente lo que determinan o lo que te dan a ti como la certeza de que un estilo está puramente aplicado. Perdóname, ahí, ¿el estilo también está relacionado a la cúpula o la forma de la catedral o la iglesia? En teoría, no tanto a la cúpula, porque generalmente la mayoría, una gran parte de las catedrales poseen una cúpula, Ok, pero los estilos se remontan a la forma en que son empleados tanto los materiales, los detalles, como los elementos que conforman las catedrales. Porque, por ejemplo, habían catedrales en sus inicios, las catedrales románicas, que para que pudieran soportar todo el peso de los elementos que le ponían en la parte superior, tenían que utilizar elementos que pudieran contrarrestar los empujes, como ok, son los ok. contrafuertes, o aligerar estructuras, o por ejemplo ahuecar espacios. Por eso tenemos ventanas que son enormes y luego están los vitrales y demás. Entonces, aquí en República Dominicana, remontándonos ya a la primera pregunta, no hay un estilo puro, 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 sino que la mayoría de los estilos son, por ejemplo, gótico tardío, románico, por ejemplo, renacentista, que también es tardío, que es un estilo que fue aplicado luego de que ya pasara de moda en su lugar de iniciación. Entonces tú entiendes que eso sería directamente por el clima y quizás que no contamos con esos recursos o en materiales específicos Sí. para hacer esa estructuración completa. En su momento, no contábamos ni con la mayor cantidad de materiales que tenían en Europa, por ejemplo, todo ese tipo de piedras, ni la mano de obra. O sea que aquí tenemos un arroz con mango, tú me estás queriendo decir. No tanto así, porque igual dentro de lo diferente tú encuentras la belleza. Porque, por Está ejemplo, hay hermoso. catedrales en Europa que tienen un estilo puro totalmente Ok. y son estructuras que te sorprenden. Pero luego tú puedes moverte a otras ciudades y tú ves una estructura que tiene estilos mixtos o diferentes estilos, y también son estructuras hermosas, por así decir. Aquí no contamos con una mano de obra que nos permitiera llegar a lo que tenían, por ejemplo, en las personas en Europa, porque no existía la esclavitud. Y Ujú. luego, al llegar, por ejemplo, los españoles y obligar a los nativos a trabajar en ese trabajo duro, cuando eran personas que prácticamente no tenían como esa costumbre de trabajar con la piedra, pues surgió lo peor, que fue que empezaron a morir personas, y ahí fue cuando entonces empezaron a traer esclavos para poder ya Ah, ok, ok. exactamente que trabajaran en lo que eran las estructuras que tenían ellos allá, y pudiéramos acercarnos un poquito más a esas catedrales inmensas que tenían ellos, que no tenemos aquí.
Tú sabes que si bien es cierto, sabemos que las iglesias eran un símbolo de poder y Sí, siguen siendo también un símbolo de poder, ¿verdad? Porque digamos que, vamos a ponértelo así, que también es un poder sí, sí, dentro sí. de. Entonces, ¿cómo uno caracteriza esas iglesias que tenemos aquí o esas catedrales? ¿Cuál es más predominante que otra? ¿Cómo yo, remontándome a la época, digo, bueno, esta es la catedral y esta es más fuerte que quizás otra que esté cerca de allá en la Bueno, misma zona colonial? por Ejemplo, para ejemplo, ponerlo así. aquí la catedral más importante, que es la más imponente, por así decir, es la Catedral Primada de América, Ok. que es prácticamente la primera que se erigió en el continente y que fue como un punto de partida para tener otras estructuras. Luego de ahí surgieron a raíz de esa otras iglesias menores de las cuales se pueden incluso podemos apreciar en la misma zona colonial porque existen todavía y que hoy en día se están reestructurando la mayoría. Eso, ahí quería llegar antes de cómo se reestructuran estas infraestructuras, por ponértelo así, porque son monumentos, ¿tú Sí, entiendes? y hay ¿Qué, que qué, qué restaurarlos. tan difícil, qué materiales se tienen que utilizar para que no pierda la belleza, pero que se mantenga con el tiempo? Claro. Mira, yo, por ejemplo, en ese tema, en ese mismo tema, te podría decir que es un tema muy delicado. Aquí generalmente cuando están haciendo reestructuración de monumentos, restauración de monumentos, la mayoría de las personas opinan en cuanto a los materiales porque ten en cuenta que cuando tú restauras un monumento no va a tener en principio la misma apariencia que tenía durante, o sea, al principio no va a tener la misma apariencia que ha tenido durante todo el tiempo, pero luego el material que se aplica se va oxidando y ya la iglesia vuelve tomando otra vez a ese aspecto que tenía Que anteriormente. pasó, si no me equivoco, hace Con unos años con la con la puerta de puerta la del conde. misericordia, la Exacto. puerta del conde, Sí. que la reestructuraron y eso fue un caos porque Las personas se fue la esencia exactamente, de lo que todo era. el mundo pensaba que se iba a quedar así y realmente no lo era, pero son materiales que cuidadosamente un profesional tiene que estudiar, tiene que hacer un levantamiento para saber más o menos qué tipo de material y cómo se va a comportar a través del tiempo Ok. y cómo podríamos, en base a ese material, tener la apariencia que realmente necesitamos con relación a un monumento que tiene años erigido en una zona. Por ejemplo, para restaurar la Catedral Primada de América, un profesional tendría que ir a hacer un levantamiento, ver más o menos el tipo de material que se aplicó en su momento y Ok. buscar un material que en el momento, o sea, que tengamos ahora, sea lo más similar y que pueda tener ese aspecto durante un lapso de tiempo para poder ya conservar esa esencia. Según tus conocimientos en la arquitectura religiosa, ¿qué nos enseña sobre diseñar espacios que perduren en el tiempo? Bueno, anteriormente, como lo que te había comentado, las iglesias eran muy importantes. Ujú. Y cuando tú tienes un ente arquitectónico muy importante, ¿qué tú quieres? Materiales que sean Buenos. resistentes, buenos y duraderos. Y que le agreguen Y que, valor, claro, y porque que le conforme agreguen a la importancia de lo que era exactamente y es esa estructura, me imagino que era para... para que duraran todo el tiempo. Y por Exacto. eso utilizaban, por ejemplo, utilizaban revestimientos, utilizaban todo lo que tenía que ser con materiales pétreos, como el mármol, piedra, o sea, todo tipo de piedra que tuvieran en el lugar, pero que no fueran, o sea, que fueran materiales duraderos y que pudieran darle ese aspecto por ejemplo, de señoría que tendrían en la iglesia en ese momento, esa importancia Ujú. que pudieran proyectar y decirle, por ejemplo, al clérigo o a las personas, yo soy importante, porque las catedrales, como te digo, y la misma iglesia anteriormente, eran un órgano que era mucho más importante incluso que el mismo mandatario del momento, que Exacto. hoy en día no tanto así, pero igual hoy en día continúa siendo una potencia, como lo habías comentado. Me encanta. Ujú. Mira, tú sabes que quisiera hacer un ejercicio. Ahora mismo no tengo las imágenes, pero si tú te las sabes, tú me dejas saber Sí, ok. cuáles son, ¿verdad? Entonces, hay varias iglesias y catedrales que se encuentran aquí en República Dominicana, las cuales me gustaría saber algún dato importante o interesante que tú sepas a nivel de ingeniería o arquitectura, Sí. y pudiésemos entonces enseñársela con la magia de la edición. Entonces, vamos con la primera. La Catedral Primada de América, que ya hablamos un poquito de ella. Sí. ¿Qué detalle interesante pudieses darme de Mira, ella? la Catedral Primada de América, que es una de las más importantes que como te he comentado, tiene una peculiaridad que una vez, o sea, durante el tiempo de España Boba, Ujú, nosotros fuimos invadidos por el pirata Francis Drake, como ujú. ya
toda la mayoría sabemos. Ya, ya está el Y, libro de sociales 101. y Dale. un dato muy curioso y algo muy importante es que aún conserva en el techo uno de los, o sea, una bala que en su momento era como que dice que es una esfera de metal que todavía no se ha podido retirar en el techo. Y a pesar de eso, la catedral se mantuvo intacta. ¿Por qué no se ha podido retirar? No, realmente ese dato no lo conozco a exactitud. Entiendo que igual ya como quiera, no, si A aunque nivel pudieran no lo van a histórico, quitar, porque a algo nivel será. histórico significaría ya, tendría un Ok. gran significado. Pero dentro de los detalles arquitectónicos también está que es una catedral que tiene, por ejemplo, elementos que pertenecen a tres estilos arquitectónicos o incluso hay elementos que solamente tenemos que la catedral solamente tiene en República Dominicana, como por ejemplo algún tipo de arcos que Ujú. son, por ejemplo, un arco recostado que se puede ver en una de las fachadas del lateral derecho. Por ejemplo, nuestra catedral está compuesta por 3 naves, que anteriormente en Europa podemos encontrar catedrales de 5 naves, que son la cantidad de espacios para que las personas se pudieran congregar. El interior de nuestra catedral es hermoso. Dentro incluso hay restos de personas que fueron importantes en su Sí. tiempo. O sea, eso es uno también existe una de las de las iglesias menores, que fue una, no recuerdo exactamente el nombre, pero es donde se bautizó Juan Pablo Duarte, que también es Mm. muy importante para nosotros. Entonces, chequéate, vámonos entonces con uno de los centros de mayor devoción mariana, que es la Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia en Oh, Higüey, que también tiene una estructura muy peculiar. muy peculiar, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero no deja de ser igual de majestuosa. Cuéntame de ella. Bueno, la catedral que está en Higüey, que es la catedral de Nuestra Señora de la Altagracia, Ujú. que es una de las catedrales que tenemos aquí más importante en República Dominicana después de la Primada de América. Mm. Incluso es un centro de congregación que todas las personas esperan el día o sea, se podría decir el natalicio, no sé si del día El Día de la Virgen de la María, Virgen ajá, que de es la Alta de la Gracia. Altagracia, que es el 21 de enero. Recientemente, Ajá, ¿eh? Ujú. recientemente pasó. Y se congrega un sinnúmero de personas ahí. Pero esa catedral tiene una peculiaridad que durante su momento de construcción fue concebida como que fuera como uno de los principales centros de congregación por su historia. Ok. Se tiene entendido que esa catedral fue erigida en un lugar donde se pudieron observar la imagen Sí, de la, que apareció, que como que la historia es muy, muy interesante. Fue sí, como que la imagen como que apareció apareció. exactamente y luego Sí. sobre ahí hicieron y querían hacer un templo que pudiera transmitir la sensación de que era directamente para esa persona, los que eran devotos a esa santidad. Y ahí voy con algo muy interesante, porque tiene una explanada Enorme, inmensa. claro. Entonces, en cuanto a la estructura y el desarrollo territorial, no están tan cerca de la basílica, porque tiene una No, no, explanada no, muy claro, grande. exactamente. Y creo que el tema de la explanada a lo mejor habrá surgido porque es que es una catedral que no para de recibir personas devotas que hacen promesas, no sé qué, y van y a cumplirlo allá. Y su estructura, prácticamente, si ponemos a relacionarla con lo que es la imagen que se venera en el lugar, Ujú. tiene cierta similitud con el tema de todos los velos y demás, porque tiene unos arcos que es un arco, creo que fue muy especial para la catedral que se construyó. O sea Sí. que así, un arco de ese tipo y con esa altura no vamos a ver en otras catedrales en otras ciudades, que Ujú. solamente ahora mismo la podemos tener aquí en República Dominicana, Mm. que a pesar de que no tiene un estilo gótico, rococó o Ujú. barroco, tiene un estilo muy original y propio de ella misma. Es una Ok, catedral muy la importante también. Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, La Vega, que esa es muy Están reconocida en otra, también sí. aquí, pero rodeada más de un paisaje más Sí, sí, natural. sí. Tú sabes que Ujú. las catedrales aquí, las personas no le dan tanta importancia por el estilo arquitectónico, ni tampoco por su estructura arquitectónica, sino más bien por lo que significa en términos religiosos para las personas que se congregan. Ujú. Porque también entiendo que esa misma catedral tiene una historia muy similar a la catedral de la De la señora Basílica, de la ajá. Basílica de Higüey, Señora de la Altagracia, que es como que la persona que se congregan siempre tienen una visión o tienen
o algo similar a lo que son esas deidades. Y luego ya, pues de ahí se erige el centro y todos se congregan ahí porque entienden que como esa persona estuvo ahí o cualquier otro hito religioso, pues tendrán una aceptación o tendrán más bendiciones o milagros o cosas similares. Hablemos de una que me encanta también, que es la de las Mercedes en la zona colonial en Santo Domingo. También muy concurrido, obviamente, por estar en la zona colonial por turistas. O sea, estamos hablando que tenemos las que están en la ciudad colonial, obviamente son más visitadas, más transitadas, se conocen más. Y a veces se asemeja un poco el estilo arquitectónico también. Pero háblame de ella. Yo entiendo también, las catedrales que están en la zona colonial, que tienen una importancia histórica que no se puede comparar, por ejemplo, con otras que fueron erigidas en una época mucho más temprana o más tardía, por así decir, son más visitadas por eso mismo que significan y por el tiempo que tienen, por ejemplo, y el estatus que te brinda, por ejemplo, visitar una catedral en la zona colonial. Ten en cuenta que hacer una actividad o congregarte en una de esas catedrales no tiene el mismo grado de implicación que congregarse en otras catedrales que ya, por ejemplo, hemos mencionado anteriormente. Exacto. Entonces, la Mercedes, tú sabes que la Mercedes nunca ha dejado de funcionar. Siempre y siguen haciendo sus misas ahí. Una muy interesante es la que está en Chabón, la Romana, si no me equivoco, la Estanislao. Esa es la que está... Iglesia San Estanislao, esa misma. Sí, pero esa catedral no es tan bien. No es, o sea, a pesar de que tiene un aspecto que parece como si fuese una catedral que tiene años, realmente no es una catedral tan relevante. No relevante, porque igual tiene su grado de relevancia. O sea, pero no hablo de relevancia a nivel religioso, sino relevancia a nivel de arquitectura. Creo que en términos de arquitectura fue una catedral que fue hecha por lo mismo que significaba el espacio donde fue concebida. Y se ha tomado como un referente de bodas. La mayoría de la gente que se casan ahí por el mismo tema de las fotografías y por el río, y todo eso, y por la zona también a la que pertenece. Mira, y que tengo como dato interesante de esa, que fue supuestamente, ¿verdad?, construida sin maquinaria. ¿Eso es posible? Eso... sí, claro, obviamente, porque ten en cuenta que la mayoría de las catedrales... A base de clavo. A base de mano de obra de humana, por así decir, que eran personas que cargaban las mismas piedras y demás. Eso no lo desconocía, pero entiendo que es muy probable. Bueno, pues me encanta, Andy. Mira, ustedes saben que las iglesias no solamente marcan un nivel religioso, sino que hemos descubierto que obviamente siempre marcan también como las ciudades a su alrededor, porque a partir de la iglesia entonces surge directamente una comunidad. Eso es parte del reordenamiento, el planeamiento urbano. Bueno, Andy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente, llenarnos de esos conocimientos, y ya sabemos que las iglesias no solo marcan digamos que una religión, sino que sabemos que en cuanto a reordenamiento y planeamiento territorial, se empezaba, digamos, que esa ciudad a construirse, porque esto es y era lo más valioso, incluso en cuanto a esa época. Hay una iglesia que no se nos puede escapar, que es el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Moca, que es hermosísima, una altura impresionante. ¿Cuánto es? Si no me equivoco, creo que tiene 110 metros de altura. Ah, mira qué interesante. Ahorita es una de las más grandes de la región. Yo creo que sí. Igual podría considerarse una de las más altas de aquí, de la región. No desconozco el dato, pero en su estructura es muy bonita. A pesar de que no es una catedral que tiene tanto grado de antigüedad, es una catedral muy bella también. Hermosa, pero bueno, muchísimas gracias. Espero que estos datos para ustedes hayan sido súper interesantes. Cualquier cosa, usted nos escribe, nos dice, mira, te faltó esta, mira, esta no es así. Me encanta el debate. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Alaja Home, y a Andy de la Rosa, de sus redes sociales, por favor. Bueno, mis redes sociales, ya como le he comentado antes, Andy de la Rosa igual. Y las más importantes que serían pues Alaja Home, y también podrían encontrarnos en Pay. Exactamente, a mí obviamente en @Verónica Guzmán 0. Un placer, seguimos en conexión, y esto fue Alaja Home TV.